Bienvenidos a su devocional acercándonos al Señor Jesucristo del Centro de Fe y Esperanza La Calera, Huasca, San Luis. Hoy les acompaña la familia López Martínez. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En esta mañana, Señor, queremos darte gracias porque tú eres mi roca, porque tú eres mi Señor, porque tú eres nuestra esperanza, porque no hay otro Dios como tú. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, nos sostienes, porque nuestra vida, Señor, ha sido fundamentada en ti. Gracias porque el deseo de tu corazón, Señor, es bendecirnos, es darnos de tu paz, es darnos de tu amor, es ayudarnos, Señor, cada día a perdonar, a amar, Señor, como tú amas. Gracias te damos, Señor Jesús, por este tiempo que tú nos permites acercarnos delante de tu presencia y estamos delante de ti, Señor, para colocar este día, para colocar nuestra vida delante de ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias por los hogares, Señor. Gracias porque tú has creado, Señor, las familias, porque el propósito tuyo, Señor, es que todos te sirvamos, te amemos, Señor. Gracias, amado Dios. Tú eres maravilloso, tú eres precioso, Señor. Bendecimos tu nombre en esta mañana, Señor, y glorificamos, Señor, tu presencia. Solo tú eres digno, Señor. Declaramos sanidad, Señor, sobre las personas afligidas, enfermas. Que tú los llenes de consuelo, que tú les des paz allí en su lecho, Señor. Tú tienes, Señor, el poder para sanarlos, para levantarlos. Padre bendito, si es tu voluntad, obra allí, Señor, en cada uno, Señor. Tú conoces su necesidad, Señor. Tú conoces, Padre bendito, toda la situación difícil, Señor, que vive cada familia. Pero sabemos que en ti, Señor, tenemos nuestra confianza, Señor. Te damos todo el honor a ti, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, en esta mañana tenemos el privilegio de compartir la palabra con ustedes y quiero que, por favor, dispongamos nuestro corazón, nuestra vida para poder escucharla. Sabemos que el Señor nos habla, nos enseña cada día. El tema que he puesto en este mensaje el día de hoy es cuando llegue la hora. Y quiero hablar un poquito de todo de muchas cosas que el Señor nos ha dejado en su palabra. Y una de ellas es aclarar un poco cuando nosotros vemos por qué existe el dolor o por qué existe la aflicción o por qué existe el sufrimiento. Y vemos que siempre estaba en el corazón de Dios crear un mundo perfecto. Vemos que en Génesis 1:31 nos habla de esto. El mundo que Dios creó en sus manos era perfecto, era bueno en gran manera. No es el mismo mundo en el que nosotros vivimos en este momento. Y no es porque Dios lo haya diseñado de esta manera. Vemos aquí que este versículo dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Aquí estamos viendo que después del Señor haber creado con sus manos todo, dice la palabra que Él vio que todo lo que Él había hecho era bueno. Y no solamente era bueno, sino que hay la expresión, lo que nos habla la palabra, dice en gran manera. O sea que su misericordia y su amor había sido mostrada en lo que Él había hecho con sus manos, en lo que Él había hecho
creando los mares, creando las selvas, creando las llanuras, los valles, creando al hombre, creando a la mujer, creando la familia como tal, los animales, todo lo que el Señor había hecho sido hecho con un propósito. Y uno de los propósitos principales era que nosotros le glorificáramos. Pero quiero que veamos un poco lo que habla en Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas palabras son dichas por el Señor Jesucristo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Aquí vemos la expresión o la palabra que el Señor está hablando del mundo. ¿A cómo se está refiriendo al mundo? ¿De qué mundo está hablando? Y está hablando del mundo en el que nosotros vivimos. Vemos que el Padre había hecho un mejor lugar para sus hijos, había hecho el mejor lugar. Y yo sé que usted y yo como padres podemos saber que cuando nosotros hacemos las cosas para nuestros hijos nos esforzamos. Aún ustedes y yo salimos a trabajar, a luchar, porque queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Imagínense al Padre, bueno, imagínense a Dios, las cosas que Él hacía, que son grandes en gran manera, como lo dice la palabra, era perfecto. Pero entonces vemos que el Señor Jesucristo está hablando de un mundo totalmente diferente. ¿Cómo así que en el mundo tendréis aflicción? ¿Es el mismo mundo en el que el Señor había creado? No, es un mundo totalmente diferente. Es un mundo que nos ofrece dolor, sufrimiento, engaño, mentira, muerte, desolación y aflicción, como lo decía el Señor Jesús. El Hijo de Dios también había tenido aflicción y aún se acercaba el momento donde él iba a ser crucificado, y estas eran las palabras que le decía a sus discípulos. En el mundo tendréis aflicción. Pero el Señor le dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí vemos que el Señor está diciendo, aunque el mundo en este momento no te ofrezca lo que yo inicialmente había creado para ti, yo vengo a ofrecértelo con mi muerte y con mi sacrificio. Aquí nos estamos dando cuenta que cuando vino el Señor Jesucristo, vino a derrotar al mundo. Él lo dijo, yo he vencido al mundo. Y cuando estamos hablando de que venció al mundo, estamos hablando de que venció a Satanás, de que venció la muerte, de que venció las tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no tendremos nunca más aflicción? No. Aquí nos está mostrando de que el Señor nos trae una confianza a través del Espíritu Santo cuando nosotros le conocemos. Viene a traernos una solución aún en medio de este mundo que nosotros vivimos. Muchos de nosotros en algún momento amábamos este mundo, queríamos estar en este mundo, anhelábamos las cosas de este mundo y las teníamos en primer lugar. Y quizás en esta mañana usted puede reflexionar y decir realmente en qué lugar están los anhelos de mi corazón, si yo realmente estoy anhelando lo espiritual, si yo realmente estoy anhelando lo que me habla la palabra, que es esa morada donde yo voy a llegar algún día, o estoy anhelando realmente lo terrenal, ¿sí? Aquí no me estoy refiriendo a que usted no pueda trabajar y luchar por sus cosas, pero cuando la prioridad está en lograr primero las cosas aquí en el mundo, donde está primero su trabajo, primero muchas veces lo material, primero muchas veces su casa, y Dios está por allá, quién sabe en qué lugar, es allí donde nosotros empezamos a fallar. Porque como les decía inicialmente, el mundo no nos ofrece nada bueno. Y esto es lo que nos dice el Señor. El Señor nos dice que confiemos en Él, que Él ha vencido al mundo. Aquí podemos hacer un alto y ver, ¿acaso Dios creó el mal? No. Primero debemos ver que todo lo que Dios creó fue para su gloria. Todo era bueno. Y una de las cosas que el Señor creó fue el ser humano. Y aquí podemos ver una gran diferencia entre lo que existe en todo el mundo, el universo, en todos los animales, los lugares, las cosas, y lo que es el ser humano como tal. Hay una gran diferencia porque nos habla de que nosotros fuimos creados con un propósito. Y quiero hablar un poquito sobre eso. Nosotros tenemos la capacidad de tener una relación íntima con Dios. Podemos nosotros tener esa relación estrecha con Él, esa relación que solamente podemos generar entre un padre y un hijo. Qué lindo es esto, ¿cierto? Saber que un día el Señor nos creó con ese propósito. Esa relación íntima está basada en el amor. Por eso Dios
nos hizo las cosas como las hace un padre, perfectas, buenas. Pero el Padre también nos dio voluntad y nos dio libre albedrío. Y lamentablemente nosotros, el ser humano, escogemos siempre alejarnos de Dios, darle la espalda a Dios. Y esto fue lo que sucedió precisamente con Adán y Eva, en el momento que ellos deciden querer ser como Dios. Y a causa de esto entra una maldad moral en nosotros y entra una maldad natural. Entonces nos damos cuenta que cuando hablamos de la maldad moral, hablamos de todo lo que nosotros somos, egoístas, no perdonamos, o muchas veces decimos, perdonamos, pero no olvidamos, queremos el bien de nosotros, no pensamos en los demás. Esta realmente es una naturaleza humana, basada, resultado, como del pecado en nuestra vida. Entonces nos damos cuenta que esta maldad moral ha llevado el mundo en decadencia, ha llevado el mundo en el tema de que unos asesinen a otros, de que haya abusos, de que haya cosas tremendas que realmente usted y yo podemos conocer día a día y que la maldad va aumentando. Pero también vemos la maldad natural, porque el mundo también fue afectado. Nuestras montañas, nuestros mares, todo lo que es el universo, todo esto fue afectado también con la maldad, porque el pecado no solamente entró en Adán, sino también entró en todo el mundo. Entonces ahora vemos cómo muchos animales son depredadores unos de otros, cómo existen los terremotos, todas estas anomalías que hay en nuestro mundo, y esto ha sido a causa del pecado. No es porque Dios haya creado todo así, como nosotros lo vemos en este momento. Entonces vemos aquí que por esta razón muchas veces vemos las cosas que nos parecen injustas, pero realmente todo esto ha sido causado por el ser humano, no por Dios. Pero cuando llega Jesús, todo esto cambia. Nos es quitada la aflicción. No es quitada, la aflicción. Al contrario, aun cuando nosotros tengamos esa aflicción, podemos confiar en Él. Quiero que veamos lo que dice en Romanos 5, capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos sido justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios solamente a través del Señor Jesucristo. Si quizás tú estás en una situación donde te sientes frustrado, donde estás experimentando todo lo que el mundo te ofrece y no tienes esperanza, hoy te puedo decir que sí hay. Solamente hay un camino, solamente hay una forma de tú poder llegar a esa plenitud, a experimentar esa paz de la cual Cristo habló, y es conociéndolo a Él. Ahí dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este regalo, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Acá en el versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces aquí es donde empieza a suceder algo especial, algo sobrenatural en la vida de los cristianos, en la vida de las personas que tienen una relación estrecha con Dios. Y es que cuando llega la hora de experimentar la tribulación, cuando llega la hora de experimentar el sufrimiento, así como Cristo experimentó el sufrimiento, el dolor, y pudo vencerlo, nosotros podemos vencerlo a través de Él. Porque cuando nosotros tenemos nuestra confianza puesta en Él, aun cuando estamos nosotros en tribulaciones, lo podemos glorificar, sabiendo que la tribulación trae algo bueno, y es que nos produce paciencia. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos siempre tenemos la tendencia a alejarnos de Dios, estando, sobre todo cuando nosotros estamos muy bien, aún muchas veces en tribulación, y la gente se aleja de Dios. Pero ¿qué sucede cuando nosotros experimentamos esa relación diaria con Dios? Alimentamos esa relación que cuando llega el día de la tribulación, estamos más cogidos de la mano de papá, de nuestro Dios. Y Él es el que nos dice, tranquilo, yo te voy a ayudar, yo te sostengo, yo te voy a dar esa paz que el mundo no va a entender, porque muchas veces el mundo no entiende, pero está pasando por esta situación y mire cómo está esa persona tan tranquila, no entiendo. Pues es lo que la palabra nos está enseñando, que en medio de la tribulación
va a producir paciencia y en medio de la prueba que el Señor muchas veces permite, vamos a recibir la esperanza. El propósito fundamental de por qué muchas veces Dios permite que ese dolor que fue generado por el ser humano es para nosotros cumplir un propósito realmente espiritual. Mientras mi carne mengua, mi espíritu crece. Por esta razón el mundo no entiende muchas veces la paz que experimentamos en medio del dolor. Por eso cuando llega la hora podemos recordar lo que dice en Nahum 1:7. Voy a leerlo en la versión PDT. Dice, el Señor es bueno, es refugio en tiempos difíciles y protector de los que acuden a Él. Es tiempo de acudir a Él. Es tiempo de empezar a generar una relación con Dios viva, real. Si tú no has podido experimentar esa relación con Dios, empieza a pedirle en oración, empieza a decirle, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero realmente tener esa confianza en ti, que cuando llegue la hora de esa situación difícil, Señor, yo no me suelte de tu mano, yo pueda tener esa convicción de la que tú me hablabas, Señor, en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Le damos gracias a Dios en esta mañana por su palabra, porque sabemos que el Señor es bueno y es fiel.